Hola, soy Luis Sierra, ortopedista de la Ciudad de México, y quiero presentarte este par de videos que hice que se llaman El peso que cargas. Quiero dedicárselo a tantos pacientes que veo todos los días lidiando con este importante problema para nuestra humanidad, el sobrepeso y la obesidad. Este es el video número 1. Gracias por seguirlo y compartirlo. Y decidí hacer esto porque desde la mirada del ortopedista, el sobrepeso tiene una enorme repercusión mecánica en las articulaciones de carga, como el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna. Es uno de los factores que más influyen en el desarrollo del dolor musculoesquelético crónico y en el desgaste de las articulaciones. Hay muchos reportes epidemiológicos, estudios clínicos y biomecánicos que lo han demostrado. Y no me gusta usar la palabra obesidad, la voy a poner entre comillas porque para mí señala y crea un juicio. Pero como es el término habitual, voy a usarlo para hacer más sencillo este video. ¿Qué es lo que hace que algunas personas tengan obesidad y otras no? Veo a tantos pacientes que no pueden bajar de peso y yo sé que hay factores que no están viendo. Junto con el desarrollo del tema, vas a encontrar algunas recomendaciones que vienen de mi intuición. Muchas gracias por seguirlo y compartirlo. La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad se ha triplicado en 40 años al punto de ser considerada por las Naciones Unidas como una verdadera pandemia que mata a más de 4 millones de personas al año. Lo primero que pudiera venir a tu mente es, ¿cómo puedo saber si tengo sobrepeso u obesidad? Y te puedo decir que hay varias formas de medirlo. La forma más común de hacerlo todavía, en general, es sacando una relación entre lo que pesas y lo que mides. Se llama índice de masa corporal. Se toma tu peso en kilos y se divide entre el cuadrado de lo que mides en metros. Esto te da un número. Cuando este número es mayor a 25, tienes sobrepeso. Cuando es mayor a 30, tienes obesidad. Punto. La llamada obesidad está creciendo. Si miras este portal que se llama Worldometers, que da estadísticas en tiempo real, en la parte de comida podrás darte cuenta de cómo la obesidad es un problema creciente. En el momento en que hago este video, las estadísticas marcan que en el mundo hay más de 1.700 millones de personas con sobrepeso y más de 800 millones con obesidad. Y mira el dinero que se gasta solo en Estados Unidos para el control del problema. En este otro portal que se llama World Population Review, te puedes dar cuenta del problema global que esto está generando. En México en 2023, casi una tercera parte de las personas tienen sobrepeso y obesidad. Y si miras este documento que se llama World Obesity Atlas, que se actualiza cada año, proyectándolo hacia 2035, vamos a tener arriba de la mitad de la población con sobrepeso y obesidad. Más de 4.000 millones de personas van a estar obesas según la referencia del índice de masa corporal. Prácticamente el 20% de los niños, y en Estados Unidos, que es un país que usamos mucho para las referencias estadísticas, es impactante, casi el 60% de la población. La Organización Mundial de la Salud ha identificado una asociación muy clara de todas estas complicaciones ligadas a la obesidad. Muchas de ellas están marcadas en los primeros lugares de causa de muerte, pero en la mayoría de los casos no explican por qué. Bueno, la primera noticia que te voy a dar es: la obesidad no es la causa directa de muchas de ellas. El hecho de que se encuentren estas enfermedades en pacientes con sobrepeso no quiere decir que la obesidad sea el origen. Hacia el final, cuando repase los programas de supervivencia que se activan, vas a entender de dónde vienen todos estos problemas. Por lo pronto, quédate con esto. ¿Y qué causa la obesidad? Bueno, si miras el portal de la OMS, se refiere que existen otros factores, pero que básicamente la causa fundamental es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. Y en sus recomendaciones para luchar contra ella, las divide en 3 cosas: reducir la ingesta de calorías dejando de comer grasas y azúcares, comer frutas, leguminosas y verduras y hacer ejercicio.
Los niños 1 hora diaria, los adultos 150 minutos semanales. Es todo. Pero seguramente has visto o te ha pasado que aún haciendo esto no enflacas. Hay gente que come muy poquito y hace algo de actividad física y no puede bajar ni 1 kilo. ¿Te has preguntado por qué pasa esto? Muchos piensan que es mala herencia, pero te voy a decir una cosa. Tú puedes tomar 2 caminos. 1, victimizarte y decir, esto lo heredé, es genético y así soy. Además, toda mi familia es así. Y no te lo voy a negar, sí hay formas de obesidad claramente heredadas, como lo refiere Ruth Luce y colaboradores en este reciente artículo. Se llama obesidad monogénica, pero ¿sabes? Es muy rara. Son niños que sí nacen obesos. Los genetistas hablan de que en la mayoría de los casos la obesidad es de origen poligénico, o sea, que puede tener muchas variaciones genéticas y lo más importante está altamente moldeada por el entorno de la persona. Y en este sentido, la epigenética, que es la ciencia que estudia los factores que encienden o apagan los genes, ha demostrado que los genes no se expresan si el ambiente y la percepción de peligro de la persona no lo requiere. El otro camino es tratar de investigar qué más puede haber detrás. El objetivo de este video es hacerte ver que hay muchas más cosas implicadas en la obesidad que probablemente no has visto. Es un rompecabezas que puede tener muchas piezas y si tú tienes el valor de abordarlas, puedes abrir una puerta increíble, no solo para regular tu peso, sino también para tener una vida más plena. La primera cosa que me gustaría que entendieras es que no hay ni un cuerpo ni un peso ideal. No hay una manera correcta o incorrecta de tener un cuerpo. No todos somos iguales. Esto se llama biodiversidad. Si observas una foto de estos perros, te puedes dar cuenta fácilmente que son muy diferentes. Y eso no quiere decir que unos son mejores que otros. Son variaciones biológicas necesarias que los hacen más aptos para ciertas situaciones. De hecho, en términos generales, tenemos 3 tipos de cuerpos básicos: los ectomorfos, más delgados, los mesomorfos en medio y los endomorfos, más robustos, y todos son normales. Pero la sociedad, empujada por la industria, ha planteado un panorama basado en jerarquías corporales. Nos han condicionado hasta el cansancio desde niños que los altos, flacos y fuertes son los buenos, los sanos y los mejores. Y muy importante, la obesidad ha sido también asociada a la enfermedad, porque el miedo a enfermar y morir es uno de los más poderosos medios de manipulación de las masas. Si eres gordo, enfermarás y morirás. Se vuelve una profecía. La industria de control de peso es un negocio inmenso. Han creado generaciones y generaciones de gente desvalorizada que busca llegar a este ideal que es muy difícil de lograr. Solo 3 al 5% de la gente tiene este biotipo al que llaman ideal. ¿Te parece justo? Hemos creado la gordofobia como una forma de discriminación normalizada. Pero hay una clara realidad. Hay muchísima gente por encima de su peso habitual. Por eso sí necesito desmenuzar esto, porque si en tu intuición este es tu caso, puede valer la pena mirar qué está pasando y que conozcas algunas cosas que te voy a platicar. Para hacerlo sencillo, voy a dividir esto que te digo en 4 aspectos clave, o lo que yo llamo los 4 factores claves de la llamada obesidad. El primer gran factor es lo que comes, no solo en calidad, sino en cantidad. Te puedo decir desde mi intuición que lo que comes está moldeado por los hábitos, usos y costumbres. Lo que hace la familia a la que perteneces, la cultura y la sociedad en la que vives y el ambiente que te rodea. Peter Menzel fotografió a muchas familias y plasmó sus fotos en el libro que publicó que se llama Hungry Planet, What the World Eats, en 2005. Esta es una familia típica mexicana. Mírala con detenimiento. ¿Qué te llama la atención? Un dato curioso: somos el primer país consumidor de refrescos y junto con los tacos, tamales y tortas, creo que tenemos un reto importante. Hay sociedades en donde la obesidad es bien vista, como en la tribu Bodhi de Etiopía. El más obeso se vuelve rey, incluso puede ser un signo de buena salud, de riqueza, poder y de fertilidad.
Basta ver estas esculturas de diosas de la fertilidad para darte cuenta de esto. Cuando se trata literalmente de alimentar a un nuevo miembro de la manada, tener reservas suficientes es una ventaja biológica. En el país africano Mauritania, también actualmente la obesidad es un sinónimo de riqueza y un signo de belleza en las mujeres. Comemos por placer y hemos hecho de la comida un ritual. Nos gusta experimentar combinaciones de sabores y olores. Van directo a nuestros centros neurológicos primitivos que lidian con el sentirse bien. La comida es una oportunidad para convivir y conectar. Esto es un hecho, solo que hemos llevado esto más allá de lo sano. Vemos a los bebés obesos como sanos y comemos más de lo que necesitamos. La gula es una condición humana que no existe en la naturaleza. Un tigre nunca mata y se come más animales de los que necesita, solo lo justo y necesario. Nosotros sí, y luego nos entra la culpa y al notarnos con sobrepeso nos metemos en dietas tensas e incongruentes que no sirven para nada. Nos matamos de hambre. Yo siempre les digo a mis pacientes, no hay peor dieta que la que te mete en estrés y el estrés engorda. El hambre es uno de los estresores más graves que existen y el cuerpo reacciona. En analogía, es como si te estuvieras matando de sed. Tu cuerpo va a buscar ávidamente el agua, quiere asegurar su supervivencia. Con la comida pasa igual, es un tema biológico. La primera recomendación que te puedo dar desde mi intuición aquí es: no hagas dietas, y menos si el objetivo principal de ellas es bajarte de peso. No sirven para nada. De hecho, está demostrado contundentemente que el 95% de las personas que se meten a una intervención aislada cuyo objetivo principal es perder peso, sea cual sea el abordaje, rebotan y recuperan el peso que perdieron entre 2 y 5 años después. Y de estos, 2/3 suben más de lo que habían bajado. Hay un rango de peso individual que el cuerpo va a defender siempre y va a tender a regresar ahí, porque así es inevitable, no pelees con él. Además, estar subiendo y bajando de peso crea desbalances graves en el equilibrio biológico corporal. La prohibición y la restricción crean inconscientemente el atracón. Las dietas que te ponen en tensión son las principales creadoras de los trastornos de conducta alimentaria. Mejor, prueba a comer intuitivamente. Todo ser llega al mundo con esta capacidad. No hay comida buena ni mala. No pasa nada si te comes una dona, si lo haces desde el disfrute y no desde la culpa. El cuerpo está diseñado para eliminar lo que le sobra. Pero sí necesitas nutrirte. Puedes guiarte un poco con las pirámides de la nutrición óptima que circulan por todos lados y coinciden en muchas de las recomendaciones. Pero mejor escucha tu cuerpo, come con mucho amor hacia él. Busca alimentarlo sanamente, bajo el entendimiento que lo estás cuidando y que con eso lo estás honrando profundamente. Solo tienes un cuerpo que aloja a tu ser. Tú decides qué le quieres meter. Tu cuerpo es un envase, es el único que tienes. ¿Qué le quieres poner adentro? A veces es importante regular también la llamada flora intestinal. Hay una condición importantísima que vale la pena mencionar que se llama disbiosis y está relacionada con el desbalance de los microorganismos que habitan en el tubo digestivo. La disbiosis te puede llevar a varios conflictos de tolerancia alimentaria, distensión abdominal, que es cuando el abdomen se siente inflado, y una condición que se llama síndrome de intestino permeable, que se ha asociado a muchos trastornos metabólicos e inflamatorios, incluyendo a largo plazo también la obesidad. No son tema de este video, pero es importantísimo tener esto en cuenta. Puedes pedir ayuda, pero lo que sí te voy a recomendar sin duda es no busques un nutriólogo que se centre en bajarte de peso. Si es así, están perdidos tú y él. No va a funcionar. Busca un nutriólogo consciente, integrativo y holístico, y que se enfoque en tu bienestar físico y emocional. Entonces, lo que comes, claro que es importante. El segundo gran factor clave implicado en la obesidad es lo que quemas. Lo que quemas depende de 3 cosas: tu metabolismo basal, la termogénesis y la actividad física. Te explico cada uno. Y para esto te pido que te imagines un calentador de gas de los viejitos.
El metabolismo basal es la cantidad de energía necesaria para mantener los procesos vitales estando en reposo, después de 12 horas de ayuno y una temperatura neutra. Sería como el piloto, que siempre está encendido. En el hombre, el metabolismo basal constituye del 50 al 70% del gasto energético total. Depende también de tus características físicas, como tu edad, tu género y tu tamaño. La idea de "así es mi metabolismo" es el mejor pretexto para victimizarte ante una situación de obesidad. Es regulado por 3 elementos. Primero, por el hipotálamo, el cual controla la cantidad de energía que es ingerida y utilizada en un momento dado, regulando la relación de hambre y saciedad. En segundo lugar, por el sistema nervioso autónomo, que regula nuestras funciones y reacciones ante un entorno de seguridad o de peligro, y son, en orden evolutivo, el vago dorsal, que nos inmoviliza ante el peligro, y el simpático, que nos pone en lucha o huida. Y por otro lado, el sistema que nos regula y relaja cuando nos percibimos en seguridad, que es el nervio vago ventral y el sistema de conexión social. El sistema nervioso autónomo depende no de nuestra mente racional, sino de nuestro inconsciente. Constantemente estamos escaneando los riesgos en el entorno, como si fuera un radar que actúa incluso cuando estamos dormidos, y que decide según nuestra programación y contexto si estamos seguros o estamos en peligro. Y con base en lo que perciba a través de este escaneo, activa los sistemas que necesite para sobrevivir. Conforme avancemos vas a comprender que la obesidad tiene muchísimo que ver con la sensación de sentirse en peligro. Y muchas veces sentirse en peligro tiene que ver con experiencias traumáticas pasadas graves o repetidas. El tercer mecanismo es la actividad del sistema endocrino o de las hormonas a través de la interacción de 3 glándulas principales. La tiroides, que se encarga de acelerar tus procesos biológicos. El páncreas, que se encarga del control de tu glucosa para proveer de energía al cuerpo. Y la glándula suprarrenal, que produce hormonas de estrés que estimulan la producción de energía. Este es otro de los grandes pretextos que más se utilizan. Es que tengo un problema hormonal. Y yo pregunto entonces, ¿y por qué tienes estas anomalías hormonales? La termogénesis es el gasto de energía adicional que utilizamos para mantener nuestra temperatura alrededor de los 36 grados centígrados. También está regulada por el hipotálamo y representa más o menos el 10% del gasto energético total. Y el último elemento en el punto de lo que quemo es ¿qué tanto ejercicio hago? El ejercicio es lo que consume más calorías, como si le abrieras al agua caliente, activando el calentador. La actividad física, recreativa, competitiva, laboral o sexual quema muchas calorías. Sin duda, si esta aumenta, te va a llevar a bajar de peso. El ejercicio es el componente más variable del gasto energético diario y puede ir desde el 10% para alguien postrado en la cama, el 20% para alguien sedentario y hasta el 50% en personas muy activas. Entonces, efectivamente, si las calorías que comes sobrepasan a las que necesitas para mantener tu metabolismo basal, tu temperatura y la actividad física que tienes, entonces tienes exceso de calorías y las que te sobren, pues generalmente las guardas y engordas. Pero a diferencia de lo que dice la OMS, desgraciadamente esto no es ni tan sencillo ni lo único. Vamos a abrir un par de puertas más hacia el entendimiento de este problema. Y aquí entra el tercer gran factor responsable de la obesidad, que es los medicamentos que tomas. Se nos ha empujado a creer que necesitamos medicinas para regularnos y para curarnos, lo cual no necesariamente es cierto. La empresa farmacéutica es un negocio al que le interesa que te enfermes. Los más comúnmente utilizados son los antihistamínicos, usados para controlar las alergias. Pueden producir retención de líquidos y sueño, lo cual disminuye el consumo de energía. Los corticoides, que son potentes antiinflamatorios.
Activan el almacenamiento de grasa abdominal, la retención de líquidos, crean sed y producen resistencia a la insulina, aumentando el apetito. Los beta bloqueadores utilizados para regular al corazón y a la presión reducen el metabolismo, comprometen la degradación de grasas y producen aumento de la glucosa en sangre. Los medicamentos hormonales como los anticonceptivos orales y las hormonas femeninas retienen líquidos, generan un efecto anabólico y aumentan el apetito. Algunos medicamentos para la diabetes estimulan la liberación de insulina y por tanto la formación de grasa. Los antidepresivos desaceleran el metabolismo y aumentan el apetito. Los medicamentos usados para el trastorno llamado bipolar, como el litio y el valproato, tienen efectos en el metabolismo de los carbohidratos, estimulan el hambre y provocan retención de líquidos. Conclusión, tienes que tener mucho cuidado con los medicamentos que tomas y no automedicarte. Y finalmente el cuarto gran factor, y para mí probablemente el más importante, lo que carga tu psique. Es importante que te conectes con que nuestro cerebro lleva millones de años de historia evolutiva reaccionando ante hechos reales o de primer orden, o cosas creadas por nuestra mente, figuradas o imaginadas o de segundo orden, como lo describió Paul Watzlawick. Las células reciben los mensajes y no saben si el león que te está persiguiendo es real o imaginado. Al segundo orden también se le llama inconsciente simbólico y puede crear reacciones físicas desde lo que percibimos de manera figurada. Y a través de nuestra neuroplasticidad, las neuronas crean y refuerzan conexiones que repiten las reacciones conocidas. El Dr. Hammer describió el modelo de cómo los fenómenos figurados o psicosomáticos impactan en el proceso de salud y enfermedad. Este modelo se llama las 5 leyes biológicas, en las que descubrió y comprobó la relación entre el órgano enfermo, el conflicto específico percibido por el individuo, la zona del cerebro activada, captada en las tomografías cerebrales, y entendió que el origen de las enfermedades no es un error, que la naturaleza no se equivoca, que toda reacción tiene un objetivo muy claro, centrado en la supervivencia, que todo proceso al que llamamos enfermedad es el abuso de un recurso biológico adaptativo para sobrevivir y que tiene un claro objetivo o sentido inteligente. El fenómeno de la obesidad activa muchos programas de supervivencia y tiene muchos sentidos biológicos. Entonces, desde el punto de vista de la biología, la obesidad no es un error, tiene una razón de ser, es una reacción sabia e inteligente del cuerpo ante las amenazas percibidas, con un objetivo muy claro ligado a la supervivencia. Que le pongamos un juicio personal, médico, social o cultural es otra historia. Recuerda, somos animales, somos mamíferos y vivimos en manada. En esta convivencia mamífera pueden frecuentemente presentarse dificultades para garantizar recursos indispensables para la supervivencia individual y del grupo, temas de aptitud, de pérdidas y amenazas en el territorio, temas relacionados con la convivencia, la reproducción y la sexualidad, temas de inclusión, conflictos y contrariedades entre sus miembros. Tiene mucho que ver el cómo nos percibimos a nosotros mismos y con respecto a la manada. Entonces, desde esta óptica, el ¿por qué tengo sobrepeso? Podemos transformarlo en un ¿para qué tengo sobrepeso? Te voy a platicar los 3 grandes para qués de esta reacción del cuerpo, que son estudiadas por la medicina psicosomática. Vas a ver que estos se entrelazan en muchas situaciones. Después vamos a tocar específicamente los órganos implicados directa o indirectamente y sus reacciones particulares. El primer gran para qué desde la biología es un mecanismo inconsciente de protección. Recuerda, todo se centra en la supervivencia. La obesidad en gran medida es una coraza protectora ante el ambiente hostil. La obesidad muchas veces tiene detrás un sentimiento de vulnerabilidad que me obliga inconscientemente a acorazarme ante amenazas o desvalorización, sobre todo en temas de contacto. La obesidad es una barrera que pongo ante los demás. Entonces, lo que para la sociedad y la medicina es un problema, biológicamente se vuelve una solución. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Este sentido biológico es muy evidente en algunas mujeres y está relacionada directamente con el no ser atractiva.
que en algunas situaciones puede resultar una ventaja. En muchos contextos de abuso puede hacerme sobrevivir el no ser atractiva para un posible agresor. En temas de maternidad puede resultar útil no ser atractiva para mi pareja, porque quiero darle toda mi atención a mis hijos, y el no ser atractiva para otros machos porque ya encontré a mi pareja. La obesidad es una protección inconsciente, sexual, física y social, como lo ha manifestado Vincent Felitti y sus colaboradores, que llevan estudiando la relación del trauma y la obesidad desde los 80s. Se dieron cuenta desde entonces que la gran mayoría de los pacientes con obesidad mórbida con los que trabajaban habían sufrido de abuso, sobre todo de índole sexual, y violencia grave en la infancia, y demostró que mientras más tempranamente fue el abuso y empezó la ganancia de peso, el sobrepeso en la edad adulta es de más difícil control. Él demostró que las ganancias de peso relacionadas con este hecho son abruptas y claramente relacionadas con un evento traumático, y manifiesta que el especialista en la salud tiene cierta responsabilidad cuando solo ve a la obesidad como una enfermedad física y no como una inscripción de las experiencias traumáticas de vida. La obesidad es un signo físico y no una enfermedad. El segundo para qué tiene que ver con la fortaleza y el poder. Transmitir que soy fuerte y poderoso. En muchos contextos biológicos, sobre todo a nivel mamífero, ser grande puede ser una característica exitosa para la supervivencia. Imagínate un gato erizándose. ¿Por qué crees que lo hace? Para aparentar ser más grande. Te hinchas inconscientemente para atemorizar al enemigo. Los individuos más grandes están en la cima de las cadenas alimenticias y no tienen depredadores. Yo la llamo la reacción del pez globo. Es una máscara de fortaleza ante la percepción de vulnerabilidad. Es una manifestación de empoderamiento, un recurso avanzado que le comunica inconscientemente a mi depredador que estoy listo para luchar en lugar de congelarme o huir. Estos primeros dos grandes sentidos biológicos tocan un tema que es muy importante mencionar: la herida de la humillación. Como te comenté, si la subida de peso inicial fue en la infancia, hay algo ahí importante que explorar. Muchas de estas reacciones están moldeadas por lo que sucedió en el territorio chiquito, que es el triángulo entre papá, mamá y yo. Las vivencias que generamos en esta interacción nos las llevamos a la vida de adulto. El entorno en el que vivimos de niños queda plasmado en nuestro inconsciente, como si grabáramos un viejo cassette de las experiencias vividas, nuestro ego y nuestra personalidad, sobre todo de los 0 a los 7 años. A esto le llamo tu programación. Un médico llamado Alexander Lowen, uno de los padres de la morfopsicología y bioenergética, observó patrones característicos en el carácter y en los rasgos físicos de las personas dependiendo de sus antecedentes de vida y su entorno de la infancia, y encontró que muchas personas con obesidad presentaban narrativas y heridas muy similares. La estructura corporal del carácter, al que él le llamó masoquista, creado por la herida de la humillación, se asocia fuertemente con la obesidad infantil. Es la herida del típico niño demasiado controlado, reprimido y humillado en su entorno. Algunas de las características de este carácter son: el surgimiento de la herida es entre el año y los 3 años. El progenitor involucrado es el que se hizo cargo del niño, generalmente mamá. Se perciben con una carencia de libertad en la infancia, humillados y controlados. Se recuerdan rebajados, sumisos, mortificados y degradados. Se sienten avergonzados de su cuerpo y de sí mismos. Normalmente hay dentro de sí muchos condicionamientos, tabús y represiones. Sufren de vergüenza en el plano sexual. De hecho, atraen hostigamiento y abuso sexual y lo esconden o lo minimizan para no sentir vergüenza. Caen en excesos como comer, beber, comprar, cocinar, ayudar, gastar, hablar. Aumentan de peso con facilidad. Tienen una autoestima bajo y se consideran menos que los demás. Son hipersensibles y viven en el desagrado. El sentido del deber es muy importante para ellos, pero desde la culpa. Son personas serviciales que no se sienten reconocidas. Quieren resolver todo a los demás y hacen para los otros lo que no hacen para sí mismos. Son poco resilientes. La crítica más mínima los hace sentirse humillados y degradados.
En cuanto a la alimentación, les gustan los alimentos grasosos, pueden volverse glotones, caen fácilmente en la bulimia, se dan atracones de comida o comen porciones pequeñas, no pueden bajar de peso por más que hagan dietas o bajan y las rebotan, sienten culpa por comer mucho y se recompensan alimentándose. Una persona que tiene esta herida infantil y no la trabaja, se lleva esta huella inconsciente a la edad adulta. El tercer para qué tiene que ver con la reserva, que está asociada a un tema muy especial, la sensación de carencia. En muchos casos en la naturaleza perder peso puede convertirse en un peligro. Los animales retienen líquidos y guardan reservas energéticas en situaciones de falta de recursos y vulnerabilidad, como los que tienen que sobrevivir sin alimento por largos periodos de tiempo, o en situaciones de hibernación, de preparación para una migración o para la procreación. En nuestro caso, aumentar de peso se entiende en el inconsciente como una prevención para afrontar las amenazas. La zona que engorda también tiene un sentido. Hay un código muy claro. La obesidad en muchos casos es acaparamiento. Uno acapara cuando el futuro es incierto. Los antiguos cazadores no sabían si mañana iba a haber comida. Es un hábito biológico asociado a la inseguridad. Este conflicto de reserva se puede dar también en contextos de abandono o separación. Un individuo que es abandonado o que se separa de la manada queda vulnerable y en peligro. Puede ser atacado más fácilmente por estar solo o puede tener menos posibilidad de acceso al alimento, ya que comúnmente este se logra a través del trabajo coordinado entre los miembros del grupo. Entonces busca guardar reservas para sobrevivir. En las hembras, ante la pérdida de un cachorro por muerte o abandono, el inconsciente busca siempre procrear de nuevo para preservar la especie y puede aumentar de peso para inconscientemente tener recursos en caso de quedar de nuevo embarazada. La función de subir de peso siempre debe ser entendida como una prevención que me lleva a guardar reservas. Por lo tanto, debemos buscar el conflicto en el futuro. Y finalmente, hablando de la reacción a la carencia, necesito que entiendas el concepto del set point. Es el peso que tu cuerpo defiende con base a su biotipo, el esquema corporal y su peso habitual. Si tú te pones a dieta y lo metes en estrés de carencia, ante la alarma va a buscar ávidamente guardar reservas, pero por prevención te va a subir más de lo que pesabas antes. Este nuevo peso al que rebotaste se convierte en tu nuevo set point. Te vuelves a poner a dieta, carencia, alarma y sucede lo mismo. Terminas cada ciclo con más peso. Por eso tienes que pensar esto muy bien y cuidar muchísimo tus decisiones. Piensa qué mensajes le estás dando a tu cuerpo. Con esto termino esta primera parte. Muchísimas gracias por seguirlo y compartirlo. En la segunda parte de El peso que cargas, te voy a platicar cuáles son los principales actores de la obra, o sea, los órganos y sistemas responsables de crear esta condición como mecanismo biológico de supervivencia, desde la óptica del modelo de las 5 leyes biológicas, descritas por el Dr. Hammer. Te recuerdo mis datos por si quisieras seguirme. Soy médico ortopedista. Al día de hoy trabajo en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Mi portal, ortopediadeportiva.com.mx. Estoy en YouTube, en Facebook y en Instagram. Te dejo mis perfiles. Gracias por dejarme ayudarte.